porque tal vez es el que mejor haya conjugado esta cuestión allá por el siglo XVII. A muchos liberales, inclusive, ¿por qué no? Y a algunos que no son tan liberales, les gusta hablar de que el cambio de paradigma fue la Revolución Francesa. ¿Bien? Como que la Revolución Francesa es la bisagra en términos de la política y la ligada de la república, la división de poder en términos prácticos, no en términos teóricos. En realidad, a los liberales nos gusta más rescatar la Revolución Gloriosa, porque en definitiva primero es anterior, por otro lado es una revolución que se ampara sobre los derechos individuales, no sobre los derechos sociales. Se apalanca sobre la idea del hombre y no sobre la idea de la sociedad. Y básicamente lo que hace es ponerle un límite al rey. Es tal vez la revolución más pragmática, algunos dicen menos violenta, por cierto, pero la que genera un cambio de paradigma. ¿Sí? Acá empieza el cuestionamiento a la monarquía absoluta y el reemplazo por un sistema donde la monarquía sí forma parte del juego, pero no decide todo. Y empiezan a aparecer los contrapesos en un sistema que, dicho sea de paso, es muy particular como el sistema inglés, históricamente, muy apasionante para estudiarlo inclusive hoy mismo, ¿no? Un poco después aparece Adam Smith, que también es un gran recopilador de muchos pensamientos de la época, anteriores a él, y es el primero que le da como una cierta metodología a la ciencia económica. Por eso muchos dicen es el padre de la economía, y es el padre del liberalismo económico. Otra vez, porque es un buen compilador, es un buen analista de esa realidad, es un observador muy agudo de lo que está pasando, de esos cambios que se vienen produciendo en ese momento, y apalanca el pensamiento económico. Y si bien su libro más conocido, de la riqueza de naciones, es probablemente, por supuesto, el libro más famoso, no es necesariamente su libro más importante, porque él ha escrito mucho más de ética que de economía. Y de hecho, si ustedes leen la riqueza de naciones, se van a encontrar que no deja de ser un tratado más bien de sociología que de economía. En todo caso, explica la economía como un proceso en el que los seres humanos nos interrelacionamos y descubre algunos mecanismos de funcionamiento que no hace más que plasmarlo, ni siquiera hace juicios de valor demasiado profundos sobre el tema. Dice, bueno, esto parece que funciona así, ¿no? Y le da, como digo, cierta metodología. Por eso decimos, John Locke es el padre del liberalismo político, Adam Smith es el padre del liberalismo económico. Si es que existe esta división, y después podemos discutirlo también. Pero ¿por qué estoy haciendo este recorrido? Llegamos un poquito más adelante, nos encontramos con la Revolución Norteamericana, probablemente uno de los hechos históricos más relevantes para el liberalismo por sus componentes. Todos los padres fundadores, su inmensa mayoría, muy influidos por el pensamiento de los anteriores y de otros pensadores, ¿no? De Locke, de Smith, Hume, y básicamente lo que hacen los padres fundadores, además de ser hombres muy leídos, muy cultos, muy preparados, muy anglosajones, por cierto, llevan a la práctica muchas discusiones que se dieron en el viejo continente y que de alguna manera les permitió, en esa suerte de parlamentarismo colonial que tenía el Estados Unidos de aquel tiempo, todavía no Estados Unidos, y que le dio paso, por supuesto, a lo que después conocimos como la Revolución Americana, y después discutimos un poco de ese proceso, que tiene componentes claramente filosóficos, económicos, y también una cuota de circunstancias contextuales de la política de la época, ¿no? ¿Sí? Un entorno que genera esas circunstancias. Y es probablemente una de las expresiones más interesantes del liberalismo. ¿Por qué me estoy metiendo en esta secuencia? Porque creo que cuando queremos definir lo que es el liberalismo, a los liberales nos encanta esta cuestión de las etiquetas, ¿no? Esto de si sos liberal, no sos liberal, de si sos más liberal, si sos menos liberal, como si hubiera en alguna parte una suerte de receta que dijera que es ser liberal. Como si el liberalismo fuera o Locke porque era religioso, ¿no? O porque creía de alguna manera que la monarquía era parte del sistema. A nadie se le ocurriría hoy hacer una mirada histórica con esa dinámica. Sin embargo, algunos liberales contemporáneos nuestros todavía se animan a hacer ese juego peligroso de medir la historia con parámetros distintos, ¿no? Todavía estamos discutiendo del esclavismo de los padres fundadores. Esta idea del liberalismo como un sistema de ideas, no como una doctrina, un sistema de ideas que no es fijo, que es dinámico, que no es un dogma, que no es una cosa cerrada, que se mueve, que no tiene verdades definitivas, es probablemente lo más difícil de definir. Y por lo tanto es muy difícil caer en la trampa esta o sea, es muy fácil caer en la trampa y muy difícil salirse de ese juego en el que vos sos liberal
yo no soy liberal, vos sos más liberal, el otro es menos liberal, porque en realidad estamos frente a un concepto que se mueve, no estamos frente a un concepto fijo. Podríamos hacer esa evaluación si estuviésemos frente a algo estático, pero claramente el liberalismo no lo es. Esta definición que a muchos nos gusta, a mí también me simpatiza mucho, de Alberto Venegas Lynch, mirá si ves la placa esta sin el Lynch hijo, nos mata, ¿no? Esta idea del respeto irrestricto por el proyecto de vida de los otros, ¿no? Que es una definición bastante interesante, es una buena aproximación a lo que podría mejor definir la idea del liberalismo. Fíjense que no habla de un sistema político, fíjense que no habla de un sistema económico, sino que habla de un sistema de valores individuales. Habla de individuos, no de una cosa colectiva. Y decía hoy que muchos tienen una tendencia a pensar dentro y fuera del liberalismo que el liberalismo es un dogma. Algo así como un tratado donde está todo escrito y vos te acercás y decís, ¿encaja o no encaja? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Como un check, ¿no? ¿Sí? Vos marcás que sí, que no, entonces sos liberal o no sos liberal. Un poquito más complicado que eso es, ¿sí? Porque básicamente se mueve, gira, cambia, modifica. Si hay una cosa que el liberalismo ha tenido a lo largo de su historia, es la capacidad de evolucionar, es la capacidad de desdecirse de sí mismo, ¿no? De corregirse, de encontrar teorías que discuten las teorías de los anteriores, dentro del liberalismo, no fuera del liberalismo. O sea, si lo agarramos a Adam Smith y con la teoría del valor trabajo, le vamos a decir que es marxista, ¿sí? Porque Marx también defendía la teoría del valor trabajo, ¿sí? Ambos eran clásicos, ¿sí? A ninguno de nosotros se nos ocurriría decir que Adam Smith era comunista, ¿sí? Porque defendía la teoría del valor trabajo. Yo he escuchado a algunos personajes que ¿sí? Se dan esos lujos, ¿no? Y tal vez Popper sea el que mejor expresa esta idea de la movilidad de las verdades, ¿no? Esta visión de que lo opuesto a la verdad no es la mentira, sino la certeza. Que aquel que dice esto es una verdad definitiva corre el riesgo de equivocarse muy fácilmente, porque claro, es una verdad transitoria, ¿sí? Y probablemente sea superada rápidamente. Ojo que eso incluye las cosas que decimos nosotros, no solamente lo que dicen los demás. Digo que hay una tendencia también en el liberalismo a esta es la verdad, esta es la realidad, las cosas son así, ¿sí? El mundo funciona así, ¿sí? Va a pasar tal cosa. Digo, también lo escuchamos de este lado del mostrador, ¿sí? Sin matices. Sin matices. Y al mismo tiempo con una especie de rigurosidad científica definitiva, ¿no? Porque obviamente valida la ciencia, pero la valida en términos de hasta acá lo que sabemos es esto, ¿no? Mañana veremos. Si uno logra comprender esta idea, primero que se llena un poco más de humildad en términos intelectuales, ¿no? Las verdades que tenemos son verdades finitas. Sí, opinables, transitorias, ¿sí? Puede que mañana no sea cierto, porque eso nos aleja del exitismo, nos debería alejar del exitismo, porque claro, lo que está pasando puede ser una circunstancia, ¿sí? Más ni menos que eso. Y creo que lo más enriquecedor del liberalismo es su capacidad de evolucionar, su capacidad de cambiar, de modificar, de cuestionarse a sí mismo, de lo que era cierto antes ya no lo es. Si no, miremos el proceso histórico en términos de la ciencia económica en el liberalismo. ¿Qué hicieron los austríacos? Bueno, dijeron, estas cosas que se dijeron antes parece que no son tan así, ¿sí? Porque descubrimos esto y descubrimos esto otro, y como descubrimos esto, cuestionamos lo que decían nuestros padres fundadores en términos de las ideas, pero sin matarlo, ¿no? O sea, entendiendo que el proceso es este, o sea, que no existe el último eslabón sino el primero, que esto es una secuencia, que esto es un proceso. A los argentinos en general, los latinos somos un poco así, somos medio fundacionales, ¿no? Queremos que todo empiece ahora cuando estamos nosotros, lo cual es una acto de arrogancia absoluta, ¿no? Es como si a los liberales hoy nos pasa un poco que el liberalismo arrancó recién, ¿sí? Ahora hace 15 minutos, ¿sí? Porque estamos nosotros ahora que somos protagonistas, entonces, ¿sí? Esto es como todo lo anterior parece que no existe, ¿no? O sea, nacimos en un repollo y de pronto los procesos históricos no tienen nada que ver y acá estamos, ¿sí? Nosotros que somos los protagonistas de esta era. Entonces, hay una cuota de soberbia intelectual hiper peligrosa. Y por eso yo les traigo un poco dos temas que me gustaría revisar. Claramente no se ve nada, pero les voy a contar, ¿no? A ver
Sí, lo primero que quiero decir en esto es que en el socialismo y en el liberalismo, en estas etiquetas que nos gustan, ¿no? Nos suele gustar ver las cosas en blanco y negro. Y en realidad hay matices. Y además, en el liberalismo hay muchos matices. Y si bien son etiquetas, esas etiquetas tienen también a su vez matices. O sea, hay gente que es anarcocapitalista y, digamos, rechaza la idea de la existencia de un Estado. Después, cuando empezamos a conversar, depende, ¿sí? Hay cosas que sí, cosas que no. Lo mismo pasa con los minarquistas, que de alguna manera representan tal vez la expresión más parecida al nacimiento del liberalismo. Recordemos un poco el origen del Estado, tal cual lo conocemos como organización, ¿no? El Estado nace como una búsqueda de soluciones a una vida un poco más civilizada. Es decir, los seres humanos individualmente se relacionaban, pero cada vez que tenían un conflicto se morían a palos, ¿sí? Y cuando tenían un inconveniente, digamos, usaban la fuerza, y por la fuerza tomaban tierras, propiedades, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y quién ganaba? El más fuerte. Hay diferentes concepciones también de ese Estado también, ¿no? Sin duda, pero digo, ese proceso de origen del Estado es un proceso civilizatorio. Básicamente el ser humano lo que dice es: dejemos de reventar una patada entre nosotros, ¿sí? Busquemos un mecanismo más civilizado en el que no gane siempre el que es más grandote, ¿sí? Que no gane siempre el que tiene más armas, el que tiene más fuerza, y crea de alguna manera un conjunto de reglas que permite vivir civilizadamente, armónicamente, y busca árbitros, ¿sí? Entonces dice, bueno, mira, yo puedo producir por mí mismo, puedo desarrollarme por mí mismo, pero si me peleo con el vecino, ¿quién va a decir qué está bien y qué está mal? Porque yo tengo mi interés y el vecino también. Y bajo ese paraguas aparece la idea de justicia, ¿sí? Es decir, de una especie de ente ecuánime, equilibrado, que sea capaz de dirimir quién tiene razón. Es un mecanismo civilizatorio. Después